Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como habrán visto en el título y en esa pequeña intriga que les lancé, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que estoy segura que a muchos de ustedes les va a encantar. Porque sí, amigos, en el mundo del espectáculo, las noticias que nos hacen soñar y fantasear están a la orden del día. Y cuando se trata de nuestras estrellas favoritas, el misterio y la emoción son ingredientes infaltables. Hoy vamos a desvelar un secreto, un secreto a voces, pero que nos tiene a todos con la boca abierta. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de nuestra queridísima Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país, sino en todo el mundo con su talento, su belleza y esa chispa tan especial que la caracteriza. Y lo más jugoso, mis amigos, es que vamos a descubrir con quién ha decidido compartir un viaje, y nada menos que a Portugal. Sí, han oído bien. Demet Özdemir, nuestro ícono de estilo y talento, ha puesto rumbo a tierras portuguesas, y la gran pregunta que nos corroe a todos es ¿con quién compartió ese vuelo? Prepárense porque vamos a poner las cartas sobre la mesa y a desgranar todo lo que sabemos sobre este apasionante tema. Pero antes de zambullirnos de lleno en este notición, si todavía no forman parte de nuestra increíble comunidad, les invito a que pulsen ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. No se arrepentirán. Y activen también esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo que subimos. Únanse a la familia. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Como saben, Demet Özdemir es una figura pública que siempre genera un gran interés, y su vida personal, especialmente sus relaciones, son blanco de la atención mediática y de sus fans. ¿Y es que a quién no le gusta un buen romance de celebridad? Lo que ha estado circulando últimamente y que ha puesto a todos a especular, es la posibilidad de que Demet haya viajado a Portugal acompañada de alguien especial. Y no cualquier persona, sino de alguien que, según muchos, podría ser su pareja. Sí, hablamos de la persona que ha estado sonando con mucha fuerza en los últimos tiempos. Estamos hablando de Oğuzhan Koç. Quizás muchos de ustedes ya lo conozcan, o quizás sea un nombre nuevo para algunos, pero Oğuzhan Koç es un artista muy reconocido en Turquía, un músico y comediante que ha logrado un gran éxito. Y es que cuando se junta el talento y la popularidad, la química, o al menos la atención mediática, está garantizada. La historia entre Demet y Oğuzhan no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. Como en toda buena trama, ha habido rumores, avistamientos, y lo que parecían ser discretas señales que ahora, con este viaje a Portugal, cobran un nuevo significado. Si bien es cierto que hasta ahora no ha habido confirmaciones oficiales y rotundas por parte de ninguno de ellos, las pistas son cada vez más sólidas. Y es que las redes sociales, mis amigos, son un arma de doble filo. Por un lado, nos acercan a nuestras celebridades favoritas, mostrándonos fragmentos de sus vidas. Por otro, nos dan muchísima información para analizar y descifrar. Y en este caso, han sido una fuente inagotable de especulaciones. Hemos visto fotografías de ambos por separado, pero en momentos y lugares que, si se juntan, pintan un cuadro bastante claro. Por ejemplo, se rumorea que han pasado tiempo juntos en fechas coincidentes, que han compartido indirectas en sus publicaciones, e incluso que han sido vistos en eventos sociales, aunque siempre intentando mantener un perfil bajo. Y ahora, este viaje a Portugal. Una escapada romántica, quizás. O tal vez simplemente un viaje de trabajo o de placer, pero el hecho de que se especule con que hayan viajado juntos es lo que enciende la chispa. ¿Qué detalles tenemos sobre este viaje a Portugal? Bueno, no tenemos la información exacta de su itinerario, ni mucho menos. Las celebridades son expertas en mantener sus movimientos privados cuando así lo desean. Sin embargo, se han filtrado algunas informaciones y avistamientos que sugieren que ambos podrían haber estado en el mismo país, e incluso en la misma ciudad, en los últimos días. Algunas cuentas de fans y portales de noticias del corazón han estado compartiendo estas pequeñas pistas, y la coincidencia es cuanto menos sospechosa. Imaginen la escena, Demet Özdemir, luciendo su inconfundible estilo, paseando por las calles de Lisboa o de Oporto, y Oğuzhan Koç a su lado. Sería una estampa de película. Y es que cuando una actriz del calibre de Demet, conocida por su papel en series tan exitosas como Erkenci Kuş o Doğduğun Kaderindir, decide hacer un viaje, siempre hay algo más detrás. Y si ese algo más es una relación sentimental, mucho más. Los seguidores de Demet Özdemir son muy observadores. Han estado analizando cada detalle de sus publicaciones.
Es en Instagram, cada story, cada aparición pública. Y es precisamente esa atención al detalle lo que ha alimentado los rumores. Por ejemplo, se dice que han coincidido en ciertos restaurantes, o que han publicado fotos con fondos que de alguna manera sugieren una conexión. Y ahora, el viaje a Portugal. Se habla de que podrían haber volado juntos, o que al menos sus viajes a Portugal fueron en fechas muy cercanas y con un destino común. Y aquí es donde entra el misterio y la emoción que tanto nos gustan de este tipo de noticias. ¿Por qué la discreción? ¿Por qué no hacerlo público? Bueno, el mundo del espectáculo es complicado. Las relaciones de las celebridades a menudo están bajo el escrutinio público, y mantener cierta privacidad puede ser una forma de proteger su relación de la presión mediática. O quizás simplemente están disfrutando de un momento especial juntos, sin la necesidad de anunciarlo al mundo. Lo cierto es que hasta que ellos mismos lo confirmen, todo son especulaciones. Pero son especulaciones con bastante fundamento. La química entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç parece ser innegable, al menos en lo que al público y a los medios se refiere. Y este viaje a Portugal se ha convertido en la pieza clave del rompecabezas, en el punto culminante de todas estas sospechas. Piensen en lo que significa este posible romance. Demet Özdemir es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, y Oğuzhan Koç es un artista con mucho talento y carisma. Juntos formarían una pareja de ensueño, ¿no creen? Y si además han compartido este viaje a Portugal, las posibilidades de que su relación esté en un momento muy dulce son altísimas. ¿Qué tipo de actividades habrán hecho en Portugal? ¿Habrán paseado por la emblemática Alfama de Lisboa, disfrutando de un fado? ¿Habrán degustado los famosos pasteles de nata? ¿O quizás habrán explorado las playas del Algarve? Solo podemos imaginarlo, y es precisamente esa imaginación lo que hace que este tipo de noticias sean tan cautivadoras. La industria del entretenimiento turco es muy activa y sus estrellas viajan constantemente. Pero un viaje a Portugal, especialmente si se hace en compañía de alguien que podría ser su pareja, tiene un significado especial. Es una oportunidad para escapar del bullicio, para disfrutar de momentos íntimos y para fortalecer la relación. Y si hablamos de Demet Özdemir, sabemos que siempre ha sido una persona que valora mucho su vida privada, por lo que cualquier indicio de su vida sentimental se convierte en un tesoro para sus seguidores. Es importante recordar, sin embargo, que debemos ser respetuosos con su privacidad. Aunque nos encante especular y desearles lo mejor, al final del día, son personas con sus propias vidas. Pero no podemos evitar emocionarnos ante la posibilidad de que Demet Özdemir haya encontrado el amor, y que lo esté viviendo en un lugar tan hermoso como Portugal. Y la pregunta clave, la que todos se hacen y la que nos trajo hasta aquí, ¿con quién voló a Portugal? La respuesta, basada en todos los rumores, las pistas y la lógica, apunta firmemente hacia Oğuzhan Koç. La coincidencia de sus viajes, las especulaciones previas y la discreción que ambos han mantenido sugieren que este viaje a Portugal podría ser una confirmación tácita de su relación. ¿Pero qué significa esto para sus carreras? Demet Özdemir sigue cosechando éxitos, y Oğuzhan Koç también. Una relación entre dos figuras tan prominentes podría generar aún más interés en ambos, y quizás incluso abrir nuevas puertas para colaboraciones futuras. Imaginen una película o una serie protagonizada por ellos. Sería un éxito asegurado. En resumen, la información que tenemos es que Demet Özdemir ha viajado a Portugal, y los rumores más fuertes y persistentes indican que lo ha hecho acompañada de Oğuzhan Koç. Si bien no hay una confirmación oficial, las pistas son cada vez más contundentes. Este viaje se ha convertido en el último capítulo de una historia de especulaciones que parece estar llegando a su fin. La discreción es su principal aliada, pero la emoción de sus seguidores por conocer los detalles de su vida amorosa es aún mayor. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo, desgranando uno de los misterios que más ha intrigado a los fans de Demet Özdemir en los últimos tiempos. Hemos explorado los rumores, las pistas, y hemos llegado a una conclusión bastante sólida, aunque siempre sujeta a confirmación oficial. Ha sido un viaje emocionante, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Demet Özdemir y Oğuzhan Koç están juntos? ¿Qué les parece esta posible pareja? Dejen todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta.
Su apoyo significa el mundo para mí y para el canal. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse. Únanse a nuestra comunidad para no perderse nada de lo que preparamos para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también son fans de The Method de Mir o que simplemente disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más temas interesantes. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan brillando. Chao, chao.